¿Has contemplado tu reflejo al amanecer y sentido que algo en tu semblante carece de armonía? Quizá unos ojos inflamados, un cutis sin brillo, un peso interior que parece manifestarse en el rostro. Lo extraño es que aún después de dormir, de alimentarte con corrección, esa fuerza vital no aparece. No te engañes, diría un estoico. Lo que contemplas no siempre depende de lo que aplicas sobre la piel, sino de lo que bebes con disciplina. El agua, tan común y silenciosa, no es solo un líquido, es la materia que edifica, que purifica, que ordena. Construye la textura de tus tejidos, expulsa lo superfluo, da ritmo a tu digestión, impulsa tu sangre y hasta define el modo en que tu semblante se ofrece al mundo. Y si aprendes a relacionarte con ella de manera consciente, en 30 días tu imagen podrá transformarse más de lo que tu mente sospecha. La mayoría de las personas se limitan a beber cuando la sed les domina, corriendo tras el alivio en lugar de adelantarse a la necesidad. Algunos lo hacen de forma precipitada, otros demasiado tarde. No faltan quienes exageran, convencidos de que el exceso es virtud. Marco Aurelio recordaba, nada en demasía. La sabiduría no consiste en beber más, sino en beber con razón. En esto reside el verdadero arte de la hidratación. Reconocer el momento oportuno, la medida justa y la actitud firme. El espejo no revelará un prodigio repentino, sino el fruto discreto de un trato respetuoso hacia tu propio cuerpo, de haber respondido con constancia a sus señales. No son hazañas extraordinarias, sino mínimos actos cotidianos que, repetidos, moldean una nueva versión de ti. Beber agua con estrategia no exige riqueza ni sacrificios heroicos, solo conciencia. El primer vaso al amanecer es un acto fundacional. La temperatura importa, el instante también. Una decisión tan sencilla como cuándo dar un sorbo puede marcar la diferencia durante horas en la manera en que tu rostro se manifiesta ante los demás. Porque un cuerpo hidratado no solo se percibe más ligero, también irradia más claridad. La piel se suaviza, las líneas se desdibujan, el tono se equilibra. Y nada de esto comienza con cosméticos costosos, sino con la atención al fundamento. Este llamado no es para quienes buscan atajos fáciles, sino para los que desean gobernarse a sí mismos. Si has llegado hasta aquí, es porque reconoces que la aspiración de lucir mejor no es frivolidad, sino la manifestación externa de un orden interior. El agua, siempre al alcance, es tu aliada. Solo precisas aprender a emplearla con intención y respeto, como el estoico que usa cada recurso de la naturaleza para vivir conforme a la razón. Los métodos que puedes poner en práctica desde hoy son tan simples que pasan desapercibidos, pero si perseveras 30 días, el espejo te devolverá un rostro distinto, y con él la confirmación de que la disciplina moldea no solo la apariencia, sino también el espíritu. 1. El primer sorbo al amanecer. Despierta tu belleza desde la raíz. Todo tiene un inicio, y en el silencio de la mañana, cuando el cuerpo aún se encuentra entre la calma del sueño y el movimiento del día, aparece la ocasión más pura para renovarse. Un vaso de agua. Y sin embargo esa oportunidad se nos escurre como si no existiera. Corremos al café, abrimos el teléfono, nos lanzamos a la prisa cotidiana. Pero si comprendiéramos lo que representa ese gesto simple, no lo dejaríamos pasar jamás. Porque al beber agua en cuanto despiertas, no solo calmas una sed acumulada, lanzas un mensaje de renacimiento a tu interior, y ese mensaje, si lo sostienes con disciplina, termina por reflejarse en tu rostro, en tu piel, en la fuerza con que te presentas ante el mundo. He visto a incontables personas ansiosas por hallar el secreto de la buena apariencia. Algunas invierten sumas enormes
en cremas que no cumplen lo que prometen. Otras se someten a dietas rígidas o rutinas extenuantes sin entender que, antes que todo, el organismo pide estar limpio, ligero, en equilibrio. Y lo paradójico es que ese estado de armonía comienza cuando obedeces a lo que el cuerpo lleva horas solicitándote en silencio. Agua tibia, en ayunas, en la medida justa con la intención clara. Después de 6, 7 u 8 horas de sueño, el organismo se ha deshidratado, ha reparado tejidos, ha acumulado desechos que deben salir. Ese vaso no es solo hidratación, es inicio. Es la frontera que separa la quietud nocturna del impulso diurno. Conozco a quienes transformaron la piel con este único hábito. Nada más. No cambiaron su alimentación, no pisaron un gimnasio, no diseñaron nuevas rutinas. Solo asumieron beber entre 250 y 300 mililitros de agua tibia cada amanecer, antes de cualquier otra acción. Agua a temperatura del cuerpo, sin choque, que desciende sin violencia y comienza a recorrer el sistema digestivo, despertando al intestino, expulsando lo innecesario, encendiendo el metabolismo. ¿Qué vieron como resultado? Rostros más serenos, menos sombras bajo los ojos, menos hinchazón en las mejillas, una piel más luminosa, no por azar, sino porque toda causa constante engendra su efecto. Cuando decides purificarte por dentro al comenzar el día, inevitablemente se traduce en lo externo. Algunos me preguntan si es posible añadir algo a ese primer vaso. Sí, unas gotas de limón natural pueden estimular al hígado y favorecer la alcalinidad. Una pequeña cucharada de miel auténtica puede suavizar la mucosa digestiva, sobre todo en quienes padecen acidez o irritación. Pero lo esencial es la presencia del agua y el modo en que la recibes. Porque incluso en lo pequeño, la disposición importa. No es lo mismo beber de pie distraído por 1000 pensamientos que sentarse, inhalar profundo y beber con calma. Esa pausa, esa atención forman parte del proceso. No solo alimentas el cuerpo, también entrenas tu mente. Y si me preguntas qué relación tiene esto con la apariencia, responderé: ningún cosmético supera a un intestino que inicia el día sin carga. Ningún tratamiento facial compite con una piel oxigenada desde dentro. El agua en ayunas ayuda al intestino a soltar lo que ya no le sirve. Cuando eso ocurre, el cuerpo se libera de lastres. La inflamación desciende. El vientre se aplana. El rostro se define. No hay brujería, solo fisiología elemental. Pero con intención, esa fisiología se vuelve belleza. Y más aún, se transforma en una ligereza interior que acompaña tu jornada. Y esa ligereza, créeme, se percibe también en tu tono de voz, en tu andar, en tu mirada. Ahora bien, no basta con un par de días. Como toda obra verdadera, requiere repetición. 30 mañanas bebiendo el primer vaso con conciencia, con constancia, con serenidad. 30 oportunidades para ponerte a ti mismo en primer lugar antes de responder al mundo. 30 ocasiones de forjar una nueva imagen desde adentro, y al hacerlo, tu apariencia cambia. No solo porque mejora tu piel, cambia porque tú cambias. Porque con esa acción declaras: me valoro, me atiendo, me respeto. Y cuando un ser humano se respeta, ese respeto se refleja. Así que mañana, al sonar la alarma, antes de mirar mensajes, antes de pensar en pendientes, recuerda este instante. Recuerda que un solo vaso de agua puede ser la chispa de una transformación profunda. No esperes milagros en 3 días, pero si lo mantienes como ritual, al cabo de un mes, algo en ti será diferente. Y no solo lo percibirás tú, también lo percibirán los demás. 2. La temperatura del agua, el matiz que esculpe tu apariencia. No basta con ingerir agua, también es esencial la manera en que la introduces en tu organismo.
Los estoicos nos recuerdan que no es lo que sucede lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos. Y lo mismo ocurre con el agua. Su temperatura, ese aspecto que tantos desprecian, tiene la fuerza de modelar la diferencia entre un semblante tenso y uno sereno, entre una piel apagada y una que transmite vitalidad. He comprendido que en las acciones más pequeñas se ocultan los fundamentos más sólidos de la armonía interior. Y sí, también del atractivo visible. El cuerpo humano no responde de la misma forma al agua fría que al agua templada. Son como dos discursos distintos dirigidos al mismo oyente. Y si aprendes a reconocer cuál corresponde a cada momento, puedes guiar a tu metabolismo, ya sea hacia el despertar sereno o hacia la recuperación precisa. Puedes activar el fuego digestivo o apaciguar la hinchazón del rostro. Puedes preparar tu carne para el reposo o para el movimiento. Todo depende de cómo utilizas esa herramienta modesta y a la vez poderosa llamada agua. Al amanecer, cuando la conciencia retorna tras muchas horas de silencio y ayuno, el organismo necesita suavidad, no violencia. El agua tibia, entre 35 y 40 grados, se comporta como un murmullo discreto, en lugar de un estruendo. Estimula sin quebrantar, purifica sin violencia, penetra en el estómago y de inmediato inicia el movimiento, genera calor interno, disuelve lo que quedó estancado. ¿Y qué ocurre cuando repites ese gesto cada mañana? Tu rostro comienza a expresar otro lenguaje, más nítido, menos hinchado, más firme. La piel refleja la calma de los órganos. No hay resistencia, no hay sacudidas, solo fluidez. Y esa fluidez, como diría un sabio estoico, es belleza en sí misma. Durante el día, cuando el sol se eleva y el cuerpo se agita con la acción, el agua fresca se convierte en aliada. No helada, no brutal, sino entre 10 y 15 grados, para que refresque sin agredir, para que devuelva la claridad a la mente y cierre los poros con equilibrio. Después de caminar, ejercitarte o trabajar con intensidad, un vaso de agua fresca tonifica desde lo profundo. Y en el rostro, ¿cómo se refleja? Una piel más tensa, una mirada más despierta, músculos faciales más serenos. Lo que enfría también recoge, y en la justa proporción esa contracción perfila tus rasgos, devuelve firmeza al óvalo. El error es siempre el exceso. Quienes beben constantemente agua helada, convencidos de que así encienden su cuerpo o consumen más energía, terminan por cargarlo de tensión, entorpecer la digestión y despertar inflamaciones que inevitablemente se reflejan en el rostro. Otros, en el extremo opuesto, solo toman líquidos ardientes, creyendo que así se purifican. Pero al abusar, especialmente en las noches, el resultado es un semblante reseco, ojeras profundas y fatiga al despertar. Todo tiene su momento y su medida. El secreto está en la observación, virtud estoica por excelencia, atender cómo responde el cuerpo ante cada tipo de agua en distintos instantes del día. A veces una taza de agua tibia nocturna abre la puerta al sueño reparador. A veces una cucharada de agua fría en la mañana recuerda que aún respiras. El arte está en discernir y ajustar, no en someterse a rutinas rígidas. Lo que hoy es adecuado, mañana puede no serlo. El cuerpo agradece más cuando lo acompañamos que cuando lo dominamos. He visto rostros transformarse solo con este pequeño ajuste. Mujeres que abandonaron el hábito de beber agua helada al amanecer y en pocas semanas contemplaron menos hinchazón, menos enrojecimiento, una piel más uniforme. Hombres que sustituyeron litros de agua helada por vasos a temperatura ambiente distribuidos con mayor atención y hallaron una expresión más limpia, menos tensa, menos castigada. Ninguno de ellos realizó sacrificios extraordinarios. Solo empezaron a honrar un ritmo natural.
Y esa naturalidad, créelo, también embellece. Si buscas una diferencia real en tu reflejo, no te quedes con la cantidad que bebes. Atiende al cómo. Pregúntate, ¿estás sometiendo a tu cuerpo a extremos cuando requiere calma? ¿Le das frescura con mesura cuando más la necesita? ¿O actúas desde la prisa, la costumbre, la inercia? El cuerpo percibe si lo tratas con atención. Y cuando lo haces, responde. Se revela en la luz de los ojos, en la suavidad de la piel, en la manera en que otros te dicen, te noto distinto, que has cambiado. Y entonces puedes contestar sin alarde. He aprendido a beber agua con sabiduría. Tercera, la medida justa, la armonía entre la pesadez y la claridad. Beber agua parece un acto banal, tan cotidiano que muchos lo hacen sin pensarlo. Pero como enseña el estoico, lo que se realiza sin conciencia fácilmente se convierte en causa de desorden. Algunos apenas prueban unas gotas en todo el día, otros inundan su cuerpo creyendo que la abundancia siempre es virtud. Y sin embargo, ni la carencia ni el exceso embellecen. Lo que otorga belleza es el equilibrio, y ese equilibrio se manifiesta en la piel, en la mirada, en la serenidad al despertar y en la manera en que afrontas los sucesos de la jornada. La apariencia externa no es más que un reflejo del orden o del caos que habita dentro. He visto rostros fatigados, inflamados, con párpados pesados y una tez apagada. ¿La causa? Beber más de 3 litros al día, convencidos de hacer lo correcto. Pero el organismo no requiere un diluvio constante, sino atención y mesura. Cuando se lo sobrecarga con agua excesiva y apresurada, se desajustan los minerales, la digestión se torna lenta y la inflamación aparece. Esa inflamación no siempre se siente, pero se revela en el rostro, en la retención de líquidos y en la pérdida de definición. En el otro extremo están quienes rozan la deshidratación bebiendo menos de 1 litro, pensando que el café, el té o las bebidas dulces son sustitutos. No lo son. Solo el agua pura limpia, mueve y regenera. Cuando escasea, la piel lo delata rápido, se reseca, pierde firmeza, muestra líneas y apaga su luz. El semblante pide auxilio en silencio, como un esclavo que espera la atención de su dueño. ¿Cuál es entonces la cantidad correcta? No existe una ley inmutable, pero sí una guía práctica, entre 1,5 y 2 litros al día para la mayoría de los adultos. Una regla útil, unos 30 mililitros por kilo de peso. Pero más allá del número, lo que importa es la forma. No hay que beber ríos en minutos, sino mantener un flujo constante y prudente. Un vaso cada hora o 2. Un sorbo antes de que llegue la sed, pues cuando ésta aparece, ya hay un déficit acumulado. Y aquí radica un matiz esencial, la manera en que bebes. ¿Engulles de golpe o tomas en calma? ¿Esperas a la sequedad extrema o sostienes la humedad con pequeños gestos? Esos hábitos, aunque mínimos, se suman y transforman. El agua que se recibe poco a poco se aprovecha con eficacia, se distribuye con sabiduría y uno de los destinos más evidentes es el rostro. Los tejidos faciales son frágiles y sensibles. Si los saturas, retienen. Si los privas, se marchitan. Si los nutres con equilibrio, resplandecen. Esa palabra, equilibrio, es la que más embellece. Un consejo práctico: lleva contigo una botella que te recuerde lo que realmente bebes. No por obsesión, sino por presencia. Muchos creen hidratarse porque acarician un vaso todo el día, y al medir descubren que no alcanzaron ni la mitad. Otros, convencidos de exagerar, apenas sumaron 3 vasos. La mente distorsiona, los números anclan, y como en la filosofía estoica, la disciplina nace del registro honesto, no de la ilusión. Claro, no todos los días son iguales.
Hay jornadas de calor, sudor y movimiento donde el cuerpo pide más, y otras de quietud y frío donde basta con menos. Escuchar esas señales es parte del arte de vivir en concordia con la naturaleza. Lo que no cambia es el resultado de hacerlo bien. Piel más firme, rostro sereno, energía clara. Ese cambio, aunque inicia en lo interno, se refleja afuera. Se nota en la expresión, en el tono muscular, incluso en cómo la luz acaricia tu cara. Así que, la próxima vez que el espejo te devuelva hinchazón, sequedad o palidez, pregúntate, ¿estoy bebiendo con mesura? ¿Respeto lo que mi cuerpo requiere o lo estoy confundiendo con acumulación? Porque al ajustar este hábito sencillo, muchas otras piezas encajan por sí solas. El rostro agradece, el cuerpo se aligera, la energía se equilibra. Y tú, casi sin advertirlo, comienzas a parecerte más a esa versión serena y luminosa de ti mismo que siempre estuvo allí, esperando a que decidieras cuidarte con conciencia. Cuarta, antes de comer. El agua como aliada de la armonía interior y la apariencia serena. He aprendido que los gestos más sencillos son los que el hombre suele despreciar, pues la mente busca lo complejo y olvida que la naturaleza se sostiene en lo esencial. Beber agua antes de alimentarse es uno de esos actos mínimos que, repetidos con constancia y propósito, se convierten en una disciplina transformadora. Un vaso de agua no tiene brillo ni aplauso, pero otorga un poder silencioso. Purifica el cuerpo y con él embellece el semblante. Cuando la materia que habitamos se hidrata en el momento justo, el orden interno se restablece, la digestión se fortalece, las impurezas se expulsan y la forma corporal se refina. Y si el cuerpo obedece a su naturaleza interior, inevitablemente el rostro refleja esa calma. He observado que muchos se sientan a la mesa sedientos, con el organismo en carencia, y entonces devoran con ansiedad como si fueran esclavos del hambre. El resultado es hinchazón, pesadez, digestiones lentas y esa sombra en el rostro que habla de cansancio y desorden. Todo ello podría evitarse con un gesto que toma menos de un minuto. Beber un vaso de agua entre 20 y 30 minutos antes de comer. Ese vaso, aparentemente insignificante, es un aviso. Le dice al estómago, prepárate, se aproxima alimento. Y el organismo, obediente a la señal, responde con jugos, movimientos intestinales y equilibrio en la sangre. El efecto es doble, comes con mayor calma y el cuerpo procesa con más eficacia. Pero la enseñanza no se limita al aparato digestivo. Se extiende al carácter, a la forma externa, al porte. Cuando disminuye la inflamación en el abdomen, el rostro se afila. Cuando la ansiedad no domina, la mandíbula se relaja y los ojos se abren sin el velo de la fatiga. Sin embargo, como en todo lo que se practica con razón, hay una medida justa. No cualquier líquido, no agua helada que altere la temperatura interior, no justo antes de llevar el primer bocado. Lo adecuado es agua a temperatura ambiente o apenas tibia, tomada 20 o 30 minutos antes en una cantidad sobria, 200 o 250 mililitros. Ni exceso ni carencia, solo equilibrio. Algunas personas descubren cambios en pocos días. Menor pesadez tras la comida, sueño más profundo, ropa que se ajusta distinto. Y lo más evidente, un rostro menos inflamado, una expresión más limpia, pómulos con mayor definición. Ese cambio no viene de cosméticos, sino de haber tratado al cuerpo con respeto y anticipación. Otra consecuencia de gran valor es que beber agua antes de comer reduce la tendencia a comer en exceso. No porque el agua engañe al hambre, sino porque el impulso emocional pierde fuerza.
y este dominio del impulso se refleja en el contorno visible. Cuello más definido, mandíbula firme, menos acumulación en la papada. A quienes he acompañado en procesos de transformación física y espiritual, siempre les digo que este gesto se convierte en un ancla, en un recordatorio de que la voluntad puede gobernar al deseo. No se trata de privarse ni de contar calorías con obsesión. Se trata de crear condiciones para que el cuerpo, ese instrumento prestado por la naturaleza, funcione conforme a su ley. Cuando el organismo cumple su función con orden, el apetito se regula por sí mismo, el peso se acomoda, la expresión externa se embellece. Todo inicia con la decisión consciente de poner un vaso de agua sobre la mesa antes que el pan. Para quienes desean un estímulo mayor, un toque de limón o una gota de vinagre de manzana puede acelerar la digestión o aliviar la tendencia al estreñimiento. Pero lo esencial no es el añadido, es el instante, es el acto deliberado, es esa pausa que reconcilia la mente con el cuerpo antes de llenarlo de comida. Pues cuando se come con conciencia y no con impulso, no solo se siente alivio, también se revela belleza. Si buscas un camino sencillo, duradero y sin artificios para mejorar tu figura, tu energía y tu semblante, empieza aquí. No se requieren dietas milagrosas, solo condiciones justas. Y esas condiciones nacen del agua, de la pausa y de la atención. Prueba este hábito durante 30 días, solo 30 días. Descubrirás que tu vínculo con la comida se transforma, que tu digestión fluye, que tu rostro se afina. No porque el agua tenga poderes místicos, sino porque tú habrás elegido actuar con sabiduría. Y actuar con sabiduría, créeme, también embellece. 5 hábitos que minan tu apariencia, lo que conviene abandonar en relación con el agua. La sabiduría estoica enseña que no es la abundancia de acciones lo que nos perfecciona, sino la manera en que esas acciones se ejecutan. No es lo que haces, sino lo que haces de manera desordenada lo que destruye tu equilibrio. Como escribió Epicteto, no nos perturba lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Y con el agua ocurre lo mismo. Beber sin conciencia puede convertirse en un veneno lento que altera tu imagen y tu energía. Beber agua por sí solo no es virtud. Lo es cuando armoniza con el orden natural del cuerpo. Muchos dicen, pero si tomo litros de agua, ¿por qué sigo con ojeras, con pesadez, sin vigor? La respuesta casi siempre está en el momento equivocado, en la prisa inconsciente o en el exceso que rompe la medida. Uno de los errores más frecuentes es beber justo al terminar de comer. Lo observo como un gesto automático, como quien cierra un ritual con un vaso rebosante de agua, creyendo que así favorece la digestión. Pero el cuerpo no es un molino que necesita enjuague. El estómago produce ácidos y enzimas con un propósito: descomponer los alimentos. Si en ese instante viertes agua en abundancia, diluyes lo que la naturaleza ha preparado con precisión. ¿El resultado? Digestión ineficaz, gases, fermentación, hinchazón abdominal. Y lo que nos interesa, un rostro inflamado al día siguiente, porque lo que ocurre en el vientre se refleja inevitablemente en el rostro. Otro hábito dañino: beber con avidez, como si el agua debiera ser engullida y no recibida. La prisa convierte lo necesario en exceso. Tomas medio litro de golpe y luego te preguntas por qué amaneces con retención y pesadez. El cuerpo no absorbe una avalancha. Si no puede expulsarla, la acumula, y esa acumulación se manifiesta en los tejidos blandos. Mejillas que pierden firmeza, párpados sin definición, contornos borrosos. No es la cantidad, es la velocidad. Y está el error nocturno, quizás el más traicionero: beber agua poco antes de dormir. Muchos lo justifican diciendo, así me hidrato mientras descanso. Pero durante la noche, el organismo busca silencio interno,
quiere restaurar, no filtrar. Si lo obligas a procesar líquidos a la hora en que debería regenerarse, tus riñones trabajan, tu vejiga se llena, tu sueño se corta. Al día siguiente, ojos hinchados, rostro cargado, cansancio disfrazado de insomnio, todo por un vaso fuera de su tiempo. Y aquí se esconde la lección estoica. No es un error aislado el que nos derrota, sino la suma de pequeños descuidos. El que bebe mal después de comer, deprisa, de noche, y además no se escucha a sí mismo, inevitablemente sufrirá las consecuencias. No siempre se manifiestan como enfermedad, sino como señales sutiles. Piel opaca, rostro inflado, mirada cansada. Lo grave es que casi nadie las asocia con el agua. Se culpa a la edad, al estrés, a la herencia, pero pocas veces se formula la pregunta correcta. ¿Estoy bebiendo como conviene o estoy usándolo contra mí sin saberlo? No. Por eso, si deseas transformar tu apariencia desde lo esencial, no se trata solo de cuánta agua tomas, sino de cuándo y cómo. Y sobre todo, de qué hábitos debes soltar. Con total franqueza te digo, si dejas estos 3 errores, beber justo después de comer, hacerlo con prisa y en exceso por la noche, ya habrás resuelto el 80% del problema. No necesitas perfección, necesitas dominio. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Lo mismo sucede con el agua. No vivas con miedo a un vaso. Vive con conciencia del instante. Pregúntate antes de beber, ¿esto me fortalece ahora o me altera? Si acabas de comer, espera 1 hora. Si es de noche, hidrátate antes de acostarte. Si la sed es intensa, bebe lentamente en sorbos, permitiendo que tu cuerpo reciba con inteligencia lo que le das. El cuerpo no pide que lo invadas, sino que lo acompañes. He visto transformaciones notables cuando alguien deja atrás estos descuidos. En 1 semana el rostro se deshincha. En 2, la expresión se ilumina. En 3, los demás notan que algo ha cambiado. Y lo más valioso no es lo que otros perciben, sino lo que tú experimentas. Ligereza, claridad, control. Ese dominio de lo pequeño es lo que embellece, porque quien gobierna lo cotidiano, gobierna su semblante y su vida. Así que, si aspiras a mejorar tu presencia, empieza observando lo que debes abandonar. Porque muchas veces no avanzamos haciendo más, sino dejando de hacer lo que nos encadena. En el caso del agua, basta con beber con sabiduría para que tu rostro refleje la serenidad de un espíritu en orden. 6. Agua y movimiento. La alianza que fortalece la apariencia desde el alma. Con los años comprendí algo esencial. El ser humano no solo precisa nutrirse, también requiere despertar el cuerpo mediante la acción. Y cuando esa acción se acompaña de una hidratación consciente, el impacto en tu figura se amplifica. No es hechicería, es el orden natural guiado por la razón. El agua por sí misma purifica, regula, enciende. El movimiento por sí mismo oxigena, endurece, moldea. Pero al entrelazarlos, acontece algo más profundo. El agua se reparte con mayor eficacia, los nutrientes viajan más lejos, las impurezas se expulsan con mayor rapidez y la evidencia se manifiesta en tu rostro. Muchos piensan que transformar el cuerpo exige extremos, interminables horas en gimnasios, entrenamientos agotadores, disciplina férrea. Sin embargo, la verdad es que no se requiere correr un maratón para observar cambios. Es suficiente caminar 20 minutos al día, practicar estiramientos con atención, estimular la circulación con intención. Lo valioso no es la dureza, sino la constancia, porque solo con el hábito diario, con la repetición perseverante, los gestos sencillos se convierten en frutos grandes. ¿Y qué papel cumple el agua en todo esto?
mucho más del que imaginas. Cuando bebes antes de moverte, preparas los músculos para recibir oxígeno. Lubricas tus articulaciones, despiertas el sistema linfático y permites que la sangre circule con libertad. Eso significa que cualquier acto posterior, caminar, subir escalones, respirar profundo, tendrá un efecto más poderoso. Y si después del movimiento vuelves a hidratarte, ayudas al organismo a repararse, a desechar lo que sobra, a sostener el equilibrio. Este vaivén de entrada y salida, esta danza entre agua y movimiento, es lo que mantiene a tus tejidos vibrantes, tu piel firme, tu rostro delineado. He visto a personas que no alteraron su dieta, que no recurrieron a suplementos, que no siguieron planes complicados. Solo comenzaron a caminar cada mañana con agua en la mano. Unos sorbos antes de partir, pasos suaves, respiración atenta. Y en pocas semanas, el reflejo de su rostro se transformó. Mostraban más luz, mayor firmeza en la mandíbula, menos inflamación en las mejillas. Y todo porque comprendieron que el agua no basta si el cuerpo permanece quieto, porque la belleza, igual que la existencia, necesita fluir. Y no es necesario un lugar exclusivo. Puedes caminar en tu barrio, subir escaleras, estirarte ante una ventana, pero hazlo tras hidratarte. Une ese instante a una intención clara. Dile a tu cuerpo, aquí tienes lo que precisas para rendir mejor. Porque cuando empiezas a moverte después de beber, impulsas al sistema linfático a cumplir su tarea. Y el sistema linfático es quien limpia los desechos de cada célula. Si no lo activas, esos restos se acumulan. ¿Dónde se nota? En la cara, en la piel apagada, en las ojeras, en el gesto cansado que ni el maquillaje logra ocultar. También interviene el sudor. Cuando sudas un poco, arrojas toxinas por los poros. Y si estás bien hidratado, ese sudor no maltrata, no reseca la piel, sino que la purifica. Tras un paseo ligero con hidratación suficiente, la piel respira distinta. Y eso se observa. Un rostro oxigenado requiere menos artificio para brillar, porque su brillo es natural. Por ello te invito a construir un rito cotidiano, un vaso de agua, unos minutos de movimiento, un instante de silencio. No se requiere más. Y si perseveras en ello durante 30 días, notarás cómo tu rostro se renueva. No por vanidad efímera, sino porque tu organismo funciona de manera más armoniosa. Estás más ligero, más consciente, más conectado con lo esencial. Porque existe una hermosura que no se compra, se edifica. Una hermosura que surge de la coherencia entre lo que haces y lo que necesitas. Algunos dicen no tener tiempo, pero el tiempo no es el obstáculo. Lo que falta es voluntad, porque 20 minutos siempre están ahí. El vaso de agua siempre está al alcance. Solo necesitas unirlos, hacerlos tuyos, integrar ese gesto en tu identidad. Porque cuando alguien se dedica a su bienestar desde lo más básico, desde lo pequeño, ningún obstáculo lo derriba. Y el rostro lo revela. Porque el rostro no sabe mentir. No subestimes esta unión, agua y movimiento, hidratación y acción, no por deber, sino por respeto, por gratitud, por esa versión tuya que aguarda a que elijas distinto. Porque al tratarte con cuidado, el cuerpo responde. Y ese lenguaje callado, el de la piel fresca, el gesto sereno, los ojos encendidos, es la carta de presentación más fiel que puedes ofrecer. 7. La transformación en 30 días. Lo que descubrirás en el espejo. 30 días no son una eternidad. Apenas un tramo breve del tiempo, una huella ligera en el calendario. Sin embargo, cuando esos días se viven con disciplina, se convierten en una frontera que separa el antes del después. Porque en ese mes, el cuerpo responde como un discípulo atento a la enseñanza que recibe. El rostro adopta un lenguaje distinto. Y el espejo, ese juez mudo,
Deja de mostrar únicamente cansancio o descuido y comienza a revelar las señales iniciales de un cambio real. He sido testigo muchas veces de ese instante de asombro. Individuos que, tras unas pocas semanas de decisiones sencillas, se detienen frente a su reflejo y hallan lo inesperado. Un tono de piel más parejo, una expresión más serena, menos peso alrededor de los ojos, una línea mandibular más firme, un destello en la mirada que llevaba tiempo oculto. Y entonces comprenden que no fue cuestión de herencia ni de lujos estéticos. Todo empezó en lo esencial, en el agua, en el modo, la hora y la medida en que la bebían. Lo admirable es que no solo se transforma la apariencia, se transforma la forma de percibirse. Te contemplas y te agradas más. No porque de pronto seas perfecto, sino porque encuentras coherencia en ti. Surge un orden que irradia respeto hacia uno mismo. El rostro deja de ser un campo fatigado y se convierte en un lienzo de claridad. Los ojos descansan tranquilos en el espejo porque ya no buscan esconder lo que no podían aceptar, sino que expresan exactamente lo que eres. Alguien que decidió cuidar de sí mismo. Durante esos 30 días has tejido un nuevo gesto corporal, uno que habla de pureza interior, de constancia, de prioridades alineadas. Y aunque la chispa se encendió con el agua, la llama se expandió mucho más lejos. Cuando recibes con atención ese primer vaso en la mañana, el día entero se ordena. Cuando vigilas la temperatura de lo que ingieres, detectas con mayor lucidez los excesos. Cuando renuncias a beber antes de dormir, el descanso se vuelve profundo. Y cuando caminas con calma después de hidratarte, tu organismo entero agradece en silencio. Lo que ahora contemplas en el espejo es el fruto de esas microdecisiones acumuladas. Una piel saciada no pide maquillaje. Una expresión sin hinchazón no requiere disfraz. Una energía equilibrada no exige explicaciones. Simplemente se muestra y habla al mundo por ti. En ese instante entiendes que la belleza genuina no se conquista a la fuerza, sino que se cultiva con paciencia. No es un intento de exhibirse, sino de reconciliarse con uno mismo. Pero lo más hondo no se encuentra en lo visible, sino en lo que experimentas al mirarte. Reconoces que puedes confiar en ti, que eres capaz de sostener una elección más allá de unos pocos días, que puedes mantener una práctica no por presión, sino por el deseo de crecer. Esa certeza se vuelve un magnetismo natural, porque quien se honra, ilumina. Quien se cuida, inspira. Quien luce bien porque se siente bien, no necesita defender su resplandor. Ahora compréndelo. Lo que has iniciado no es un cierre, sino una apertura. 30 días no han sido un muro, sino la primera senda. Lo que hiciste fue dar el primer empujón a la rueda del destino, y ahora esa rueda puede continuar su giro, no por azar, sino porque descubriste que lo mínimo sostiene lo grande, que lo sutil cambia lo profundo, que lo que parecía oculto, cuando se vuelve disciplina, se manifiesta en tu piel, en tu semblante, en tu forma de caminar por el mundo. No te detengas aquí. Permite que este logro sea la raíz de otros. Que la reverencia con la que bebiste agua se extienda a tus comidas, a tus horas de descanso, a la manera en que te diriges a ti mismo. Porque si lograste renovar tu rostro con un gesto tan simple, imagina lo que podrías edificar con el resto de tus días. El cuerpo ya te ha mostrado que quiere cooperar. Ahora tu deber es seguir ofreciéndole lecciones que lo honren. Y cuando llegue ese instante en el que mires el espejo y dudes, porque ese instante llegará, vuelve sobre tus pasos. Vuelve a sentir cómo amanecía tu semblante más sereno, cómo se iluminaban tus ojos tras una semana de verdadera hidratación, cómo se afinaban tus facciones al dejar atrás descuidos pequeños. Regresa allí, a lo fundamental, a lo que da frutos.
porque a veces reencontrarse no requiere fórmulas nuevas, sino retornar al origen de tu respeto propio. Ahora lo comprendes. No se trataba de perseguir artificios, ni de gastar más, ni de buscar secretos escondidos. Era agua. Agua tomada con conciencia, con repetición, con reverencia. Durante 30 días ejecutaste algo que la mayoría desprecia: cuidar lo pequeño. Y al abrazar lo pequeño, tocaste lo inmenso: tu rostro, tu energía, tu confianza. Lo más grande no es lo que tus ojos alcanzan, sino lo que tu espíritu ha comprobado. Porque te has demostrado que la belleza se construye desde la intención, que no necesitas esperar circunstancias ideales, que todo puede iniciar con un vaso de agua y que ese gesto constante y firme puede cincelar no solo tu cuerpo, sino tu carácter. Este no es un epílogo, sino un prólogo. Ahora que sabes lo que eres capaz de alcanzar con una resolución tan básica, ¿qué más podría transformarse? ¿Qué otros hábitos podrían reescribir tu historia si les dieras la misma disciplina, la misma serenidad, la misma constancia? Quédate con esta certeza: si el reflejo se ha modificado, no fue por el agua en sí, fue por ti. Fue porque elegiste cuidarte, porque decidiste otorgarte tiempo, porque comprendiste que tu apariencia merece dignidad, no por soberbia, sino porque es la primera evidencia de tu equilibrio interno. Así que cuando vuelvas a encontrarte frente al espejo, mírate con gratitud por haber comenzado, con orgullo por haber perseverado y con esperanza por lo que aún está por venir. Porque cada hábito importa, cada elección deja una marca. Y tú has visto que lo diminuto, cuando se repite con amor propio, tiene el poder de alterar el todo. Y si alguna mañana vacilas, si alguna noche te tambaleas, recuerda el origen: un vaso de agua, una voluntad, el deseo de habitar un cuerpo y un alma mejores. Esa chispa no se ha apagado. Consérvala, protégela y deja que te guíe hacia tu mejor versión.